buenas tardes, buenas noches. Estamos en nueva edición de Ecos del Motor. Es un placer para mí volver a mi casa, a mi programa y además una de mis mayores aficiones. Es verdad, Javier, que yo te escuché con orgullo, que te encantaba estar aquí, como a mí me encanta que seas tú quien ocupe mi lugar, pero cuando yo no esté, porque os he echado mucho de menos, ¿eh? Conste. Lo mismo que nos ha ocurrido a nosotros, que te hemos echado mucho de menos. Carlos Morante, ¿cómo estás? Hola, Alexa, me alegro de volver a verte. Sí, y a oírme sobre todo, Sí, porque sí. no sé si lo hemos contado a los espectadores en alguno de los programas, pero es que he tenido la afonía mayor de toda mi vida. Una semana sin un ápice de voz. A un presentador, a un periodista en medios audiovisuales, es que casi preferimos que nos amputen un miembro a que nos quiten la voz, porque nos quedamos absolutamente parados. En mi caso sería peor si me quitaran el carnet de conducir, pero bueno. También, de eso hablaremos. Por cierto, va a ser uno de los temas que vamos a comentar hoy. La retirada de puntos, las sanciones para los ocupantes del vehículo, responsabilidades entre conductor y pasajeros. Ese va a ser uno de nuestros asuntos, además de competición, motociclismo, noticias que ya he conocido a la querida Equita, que nos hace ya nuestro informativo del motor y muchísimo más. Pero ya saben que esta semana, chicos, compañeros, estamos de celebración y muy felices porque el sábado nos concedieron un importantísimo premio. Vamos a recordarlo. Al arte de la interlocución. A la comunicación radiofónica y audiovisual. A la información cuidadosa y precisa. A la honestidad de la información y a la libertad del comentario y la crítica. Click Radio TV. Hace 10 años ya hubo un empresario visionario que, con su gran experiencia en comunicación y su profundo conocimiento de los medios y su evolución en los últimos años, supo adelantarse al futuro. Un mañana que incluso se nos ha anticipado al hoy, imponiendo una nueva forma de concebir y de trasladar la información a través de sus novedosos canales y hábitos de consumo. El mundo digital se ha convertido en la impuesta nueva realidad, alcanzando a todos los sectores. Algunos, como el del periodismo, se han visto especialmente transformados por estas tendencias. De esta transmutación, Javier Lillo, reconocido empresario de prestigio en distintos ámbitos, tomó conciencia antes de que muchos quisieran siquiera aceptar la nueva era de la comunicación con los dificultosos cambios que entrañaba. Con ese espíritu emprendedor, innovador, incansable y audaz que le caracteriza, Javier Lillo asumió el riesgo de crear el primer gran medio y grupo de comunicación plenamente digital, convertido hoy en el canal de televisión y radio pionero y más importante del ámbito online. Prueba de su meritoria andadura y solo por mencionar algunos de sus muchos reconocimientos, cuenta con 3 antenas de plata de la comunicación, premio Ecofim, concesiones en exclusiva para la cobertura y retransmisión de los eventos y acontecimientos más importantes de nuestro país, una parrilla de programación de una calidad muy complicada de encontrar en estos días y constantes reafirmaciones de su buen hacer en su terreno profesional. Su mayor capital, el personal, contando con excelentes profesionales avalados con carreras muy reseñables. En la dirección general de Click Radio Televisión está el icónico Juan Ignacio Ocaña, además, presidente de la Asociación de Televisiones y Radios de España. Pero algo muy importante para esta orden, como bien todos saben, y que conforma una de sus columnas vertebrales, es la impecable muestra de calidad humana, atributos éticos, sustento en valores e incorruptible ética y moral que cimenta cada una de sus acciones, convirtiendo a Click Radio Televisión en mucho más que una empresa. Es un medio de comunicación honesto, valiente, humano, honrado y comprometido con nuestros principios e ideales. Por todo esto y por mucho más, la Orden de los Caballeros Custodios de Calatrava la Vieja
entrega la Cruz con distintivo rojo a Click Radio Televisión. Recoge su fundador, CEO y alma de la cadena, Javier Lillo Campos. Y en nada van a ver cómo continúa este vídeo que ya hemos preparado y que les anticipo es precioso, viendo a nuestro querido y admirado Javier, nuestro CEO, recogiendo en ese escenario con una puesta y una vestimenta impecable y sobre todo unos momentos muy emotivos. Pues aquí lo tienen, compañeros, aquí lo tenéis, porque esto es vuestro también. Se ha concedido a esta cadena, a todos sus programas y por tanto a quienes los hacéis posible. Una distinción muy importante que nos honra y nos compromete a trabajar cada día más, pero eso sí, con ilusión. Así que felicidades, chicos. Bueno, felicidades a todo el equipo y, por supuesto, a los que dirigís el cotarro. O sea que ahí estamos. Bueno, pues ya saben, lo iremos además profundizando y viendo muchos detalles para que vivan con nosotros esta semana increíble, porque además ya les avanzo que nos han entregado otros 2 premios y nominado para un tercero. Bueno, es que esto está siendo una vorágine de emociones. Sin más dilación y para no robar ningún tiempo a la temática que nos ocupa, vamos ahora sí a los contenidos de Ecos del Motor, con la ayuda de nuestro pilotazo en motociclismo, Carlos Morante, y nuestro director del programa, Javier GT. Comenzamos. Pues como siempre, novedades y pruebas, Javier, es el inicio de nuestras secciones que hoy van a ver alteradas en orden, pero no por ello verán que desmerecen nada el programa. Al contrario, hablaremos dentro de muy poquito de esa competición de adrenalina, de la Fórmula 1 e intentaremos que no se nos quede ninguno de los temas abordados pendiente por cuestiones de tiempo. Iniciamos este repaso de novedades y marcas con Kia y concretamente con su modelo Sorento 2024, que ha sido además rediseñado tanto a nivel exterior como interior y con un mayor nivel de ayudas a la conducción, pero que estamos comprobando, Javier, que incluso llegan a adquirir una autonomía sorprendente. Sí, efectivamente. El Kia Sorento, que empezamos a ver en nuestras pantallas a partir de este momento, pues bueno, el nuevo en muchas cosas. Subfamiliar, 7 plazas, un cambio estético muy importante y una mejora de su dotación, como ha dicho Alexia, en sus ayudas de conducción y en su tecnología, bastante llamativo. Un frontal totalmente rediseñado, una nueva parrilla, nuevos grupos ópticos, en la trasera también grupos ópticos totalmente modificados, con una tercera luz de freno LED en la parte del spoiler y para golpes mucho más grandes, tanto delante como atrás, y manteniendo un poco las longitudes, que son de 4,81 metros de largo, con una anchura de 1,90 metros, que es un gran SUV, de hecho. Un interior completamente remodelado, ya hemos visto ahí algunas imágenes del interior de este nuevo coche, sus 7 plazas, que son 2 más 3 más 2, para entender, 2 adelante, 3 en medio, 2 atrás. Salpicadero horizontal, curvado y con lo último en conectividad en todos los sentidos. Kia está destacando, sin duda alguna, en sus últimos modelos por tecnología llevada a un buen nivel. Por ejemplo, su ajuste eléctrico y memoria en los asientos delanteros, mucha comodidad en este coche, 64 combinaciones de colores, nada más y nada menos, y una oferta motriz pues muy interesante, desde un turbo diésel 2.2 con 194 caballos, pasando por un híbrido autorrecargable, o sea, híbrido sin enchufe, de 215 caballos y un híbrido enchufable de 253 caballos. No está nada mal para estas dimensiones. Ayudas a la conducción al máximo nivel, niveles de equipamiento muy distintivos, dentro de Drive y Emotion, que son los típicos niveles de equipamiento de Kia. Y aparte se ha propuesto un pack premium para completar aún más, si cabe, el coche, y a unos precios oficiales verdaderamente accesibles. Cochazo, ¿eh? Desde luego, cochazo. Bueno, pues seguimos en la gama de los SUV. En este caso nos vamos a hablar de un modelo mucho más deportivo que destaca además por una apariencia muy atractiva, muy incluso atrevida. También tiene carácter familiar, con lo cual un uso pues muy variado. Bueno, estamos hablando del Cupra Terramar,
que es un coche poco conocido, del que, bueno, pues vamos a ver algunas imágenes que para muchos son prácticamente nuevas, en realidad. Y bueno, ya con estas imágenes nos hacemos una idea de lo que estamos hablando. El Cupra Terramar, bueno, pues es un SUV de tamaño compacto, realizado y creado por el prestigioso diseñador español, que no hay muchos diseñadores de coches españoles, que es Jorge Díez, y que, bueno, se ha diseñado en Barcelona y se produce allí. O sea, que es un coche netamente español como concepto dentro de la marca deportiva de SEAT, que es Cupra, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión. Un frontal, bueno, como llaman ellos, de nariz de tiburón, es bonito el mensaje con estas acepciones, y una firma lumínica muy característica de Cupra, muy deportiva. Es un familiar deportivo, estamos hablando de un coche, bueno, de tamaño medio grande y bueno, pues que se ofrece en 9 colores, con llantas de aleación de 18, 19 y 20 pulgadas y con un interior sumamente deportivo, como es la marca en sí. Es decir, asientos bucket, volante de Cupra multifunción muy llamativo, motores muy espectaculares, con una gran tecnología de conectividad en todos los sentidos actualmente en el coche. La gama motriz, pues bueno, sin variante eléctrica 100%, aunque todo el mundo piensa que Cupra todos los modelos son eléctricos, no es así. Este tiene bueno, pues un 1.5 TSI de 150 caballos, con una batería de apoyo de 48 voltios, un híbrido enchufable de 272 caballos y 204, depende de dos versiones distintas, y una motorización en gasolina súper deportiva 2.0 TSI, sin hibridación alguno, con etiqueta C. Los anteriores todos con etiqueta Eco, con 265 caballos, un auténtico deportivo en realidad. El Cupra Terramar ha lanzado una serie especial que se ha llamado America's Cup, pues eso, haciendo mención a esta edición de America's Cup, con 1.337 unidades que están prácticamente todas ya vendidas en realidad a nivel España. Precios un poco más elevados de lo común, pero es que también un Cupra Terramar es un coche elevado en todos los sentidos. Me sigue pareciendo también, igual que nuestro anterior Kia, un cochazo. Y además, sin excedernos en paralelismos, es cierto que la tendencia en estética, en concepto sub, en tamaños, en esa utilización familiar con mayor o menor grado de deportividad es lo que está caracterizando a todos los modelos de todas las marcas. Está clarísimo la tendencia que se está imponiendo. Pues con esto, señores, finalizamos la primera de las secciones y en la segunda, hoy les hablamos de una interesante, importante, sobre todo como fuente de conocimiento, experiencia del usuario. El desconocimiento nunca exime del cumplimiento de una ley. Partiendo de esa premisa, más vale que estén ustedes muy bien informados de algunos asuntos porque hay responsabilidades que todavía, Javier, suscitan muchas dudas. Hoy nos vamos a centrar precisamente en esos casos en los que no sabemos muy bien si ciertas infracciones al final van a imputar responsabilidad al conductor o a aquellos que las infringen en caso de ser acompañante, de estar en el vehículo sin ser el conductor. ¿Cuáles serían esas multas? ¿Hacia quiénes van dirigidas? ¿Y de qué tipo de infracciones estamos hablando? Bueno, hablamos de ellas con un vídeo de fondo que, bueno, es un pequeño homenaje a la Guardia Civil. Nos permitimos este lujo. En esta casa, además, profesamos gran admiración y respeto por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con lo cual todo nuestro apoyo, aunque a veces nos den collejas con mucho sentido y muy necesarias. Hacen su trabajo. Allí les vemos. En próximos programas les explicaremos qué son esas banderitas que llevan estos motociclistas de la Guardia Civil y para qué sirven. Se los explicaremos en próximos programas. Bueno, vamos a ver, el usuario no solamente puede ser multado el conductor, sino que siendo el conductor el máximo responsable en todo momento de lo que ocurre en el interior del coche, también los acompañantes están sometidos a determinadas sanciones y legislaciones en caso de incumplirlas. Y vamos a hablar de esto muy rápidamente. Por ejemplo, generar distracciones al que conduce es sancionable. Si el agente de la autoridad así lo considera, puede sancionar con multas que van de 100 a 500 euros porque estás distrayendo al que conduce. Que esto es peligroso, muy peligroso, como por ejemplo besar al conductor. Hay 1000 posibilidades que se pueden considerar distracciones. Y además, para el conductor esto podría acarrear hasta 6 puntos de sanción, nada más y nada menos.
Es ¿no? decir, en este caso sería sanción doble. Doble en algunos casos, depende de cómo sea cada infracción. En realidad, el agente de la autoridad es el que tiene que decidir en cada momento cuál es la infracción aplicable, ¿no?, en este tipo de ocasiones. No llevar el cinturón de seguridad no es solo para el que conduce, también para los acompañantes, que pueden ser multados con sanciones de hasta 200 euros en caso de no llevar el cinturón puesto ellos. También se puede hacer responsable al conductor en caso de que se considere que es necesario. Bien. Mantener una posición incorrecta, como por ejemplo los pies sobre el salpicadero. De esto sabe algo Carlos, ahora nos cuentas. Pues la sanción va entre 80 y 100 euros y puede llegar a 200. Evidentemente, las posiciones que uno lleva en el coche acompañando a un conductor son importantes. Y luego, la más gorda, que es la de arrojar objetos por la ventanilla del coche. Esta es una sanción importante. Y si fueran cigarros, por ejemplo, cigarros encendidos, ya pasa a ser un tema de penas de prisión, hoy por hoy en la legislación española. Lo haga el conductor o lo hagan los acompañantes. Estos son un poco los sistemas de sanción para acompañantes en conducción. Ahí te la ha lanzado, Carlos. Está un poco indiscreto hoy, ¿eh? Ya nos está tirando dardos a cada uno de nosotros. Si tú quieres contar tu experiencia, tiene su cierta gracia, ¿eh? No, porque, hombre, la legislación lógicamente se va modificando cada año para mejorar la aplicación. Mi experiencia personal de hace ya unos años, 10 o 12, pues que volvíamos de un evento, de una carrera, y uno de los mecánicos, uno de los técnicos, yo conducía, él iba al margen, en la posición del conductor, y bueno, pues reclinó un poco el asiento y puso los pies encima del salpicadero. Era una furgoneta, no era un turismo, y claro, pues pasamos a un coche de la Guardia Civil, coincidiendo que estaban mirando, y él movió dentro de... Sí, escenifica, vamos, que adelantaste con todo tu valor a la Guardia Civil, llevando a tu copiloto con los pies en el salpicadero, y justo cuando le rebasabais, le saludasteis haciendo piececitos. Y os quejaréis por la multa. Y nos paró. Bueno, la anécdota es que nos tuvieron bastante tiempo buscando el artículo de la normativa para sancionarnos, y tardaron bastante. Y además estuvieron comunicándose, supongo que con algún sitio y tal. Y bueno, la verdad, de hace años, porque la sanción me vino a mí, que conducía, porque yo era el responsable de llevar dentro de las formas y de las normas a los acompañantes. Por eso me sorprendió. Como tiene que ser. Si no digo esto, voy a explotar. Solamente un comentario, 30 segundos. Jamás seré yo quien critique la labor que hace la Guardia Civil, porque son impecables y además ejercen el deber y el cumplimiento de sus obligaciones, con lo cual no hay nada que reprochar a los agentes ni a la policía, por supuesto. Yo os invitaría a una reflexión en cuanto a la proporcionalidad de las sanciones, que no dependen de ellos y ellos no son quienes las promulgan. Pero para las autoridades competentes, a lo mejor habría que echar un vistacito y una lectura para ver si ciertas situaciones que no eximen de responsabilidad y de una sanción merecida se pueden equiparar a otras de una gravedad muchísimo mayor. En nuestro próximo programa, Alexia, vamos a tratar este tema al detalle. Pues lo vamos a agradecer seguro mucho cada uno de nosotros. Bueno, dentro de esta experiencia del usuario vamos a hablar del cansancio y la somnolencia. Son situaciones que en todo momento nos ha podido acaecer a alguno de los conductores. Y esto es importante, que sepan que sus consecuencias, sus sensaciones, son muy inferiores a las que de verdad objetivamente comprometen a nuestro estado físico y, por tanto, a nuestra atención. Cuidado con esto, porque son la causa de muchísimos accidentes. Así es. Vamos a acompañarnos de un vídeo pues que muestra situaciones de peligrosidad por somnolencia. Se llama efecto rebote, para entendernos, a lo que le sucede a un conductor después de determinadas sustancias, tipo estimulantes, café y otros estimulantes, y lo que viene después, la curva de subida del cansancio, que puede llegar a producir sueño auténtico y grandes distracciones. Y además de repente, porque esto a veces ocurre en cuestión de segundos. Muy rápido, eso es lo que se llama efecto rebote. Los síntomas, pues calambres musculares, dolor de espalda, lentitud en la toma de decisiones, necesidad de moverse en el asiento, pérdidas de concentración, somnolencia clara, visión borrosa. Es muy peligroso conducir en este tipo de estado. Muy peligroso. En el momento que un conductor es consciente de que está entrando en un proceso de somnolencia, tiene que parar el coche de forma inmediata y retomar su estado físico. Es muy peligroso. Desde luego, entre el 20 y el 30%
de los accidentes en carretera hoy por hoy se producen por temas de somnolencia. 20-30% de los accidentes es muy grave y muy peligroso. No solo por uno mismo, sino por el entorno también. Y la fatiga, pues puede llegar a producir, pues esto, que uno se quede dormido o que si no se ha salido perfectamente descansado de casa, pues se pueden ustedes imaginar. La DGT ha hecho un pequeño informe en el que aconseja para mejorar la calidad de la conducción y demás, pues viajar en una posición cómoda, mantener una temperatura adecuada en el habitáculo del coche, conducir sin ningún tipo de agresividad, por favor, eso es muy importante, mantener la concentración y cuando sea necesario siempre parar a descansar. Esto es muy importante. Las paradas cada 2 horas de descanso son fundamentales en carretera. Y por supuesto, aunque parezca menos importante, una hidratación correcta ayuda a conducir de una mejor de las maneras. Nuestro mejor consejo, nunca salgan a carretera si se encuentran cansados. Y dicho esto, importante por su seguridad, vamos a dar paso ya a la siguiente sección. En este caso, ya saben que en Click Radio Televisión defendemos, por supuesto, como además casa que tiene por estandarte a uno de sus programas de ciberseguridad y, por tanto, la inteligencia artificial. Somos conscientes que es una realidad en sí misma, ni buena ni mala. Todo depende del uso que hagamos de ella. Temores, pues todo. Se suscita incluso la posibilidad de que nos suplante en ciertos trabajos. Este podría ser un buen ejemplo. Vean, vamos a las noticias. Y les digo que este sería un buen ejemplo porque ya ha llegado Equita y nos ha sustituido a Javier y a mí en nuestro informativo del motor. Va a ser ella quien desde la semana pasada, desde hoy conmigo, se encargue de las noticias del motor, pero además, para que vean la trascendencia y posibilidades de la IA, Equita selecciona las noticias, las redacta, les da forma y las locuta. Tiembla, Javier. Ahí que vamos a por ello. Estados Unidos ha tomado la decisión de prohibir la venta de vehículos conectados que empleen tecnología china o rusa, argumentando posibles riesgos para la seguridad nacional. Esta prohibición incluye tanto el software como el hardware que permita la conexión de los vehículos con su entorno externo, ya sea a través de dispositivos móviles, otros vehículos, el fabricante o la infraestructura. De acuerdo a investigaciones realizadas, la presencia de tecnología china en los vehículos representa una amenaza considerable para la seguridad. El propósito de esta normativa es resguardar la información confidencial y garantizar la integridad de los sistemas de comunicación de los vehículos conectados dentro del país. La DGT ha anunciado que a partir de 2025 se endurecerá el proceso de renovación del carnet de conducir, estableciendo la necesidad de un informe médico para ciertos conductores. Esta medida tiene como objetivo principal garantizar la seguridad en las carreteras, especialmente para aquellos conductores que puedan estar afectados por enfermedades o trastornos que puedan poner en riesgo su capacidad de conducción. Los análisis médicos serán clave para determinar si un conductor puede mantener su permiso de forma permanente o temporal, dependiendo de su estado de salud. Esta normativa afectará principalmente a los conductores de edad avanzada, quienes deberán someterse a controles más estrictos para renovar su carnet de conducir. Bueno, pues Equita encima no se queda afónica nunca. Eso es imposible ya de superar. No hay quien compita así, Carlos, ni tú. Desde luego, lo de la IA es una revolución, yo creo que la mayor en los últimos años. Y además es muy simpática, o sea que... Tiene voz bonita, no se da de baja, no va a cometer errores, hace el trabajo de todo un equipo. Al final, la IA, pues una herramienta más que conveniente, siempre y cuando se utilice con una ética y se controle y supervise desde la humanización. Esas dos cosas son claves. Bueno, pues nos vamos ahora a Varios del Motor, un mix de datos, de temas curiosos que recogemos en la siguiente sección.
Bueno, y ya saben que uno de los propósitos en Ecos del Motor es mostrarles y contarles lo que no van a ver ni a escuchar en ningún otro espacio del sector. Pues hoy nos vamos a vestir de etiqueta porque vamos a afrontar el lujo dentro de la automoción y ver hasta dónde pueden llegar esos estandartes de puro glamour, Javier. Bueno, vamos a hacer un pequeño reportaje sobre los coches que hemos considerado los coches más lujosos del mundo actualmente. Es algo que se ve pocas veces y aprovechamos para enseñar pues cosas que difícilmente ustedes, nuestros oyentes, escuchantes, escuchadores y visualizadores, van a poder ver en su vida habitual. Y para esto hemos hecho una pequeña selección en nuestra redacción de los que consideramos los 7 modelos más lujosos del mundo en este momento. Son imágenes muy exclusivas y que pocas veces se ven. Y vamos a empezar con, no hemos hecho un orden, es según ha salido, con el actual Bentley Bentayga. Este coche es un SUV de lujo, es un V12 de 6 litros con 626 caballos de potencia, solo $207.000, si hablamos en dólares para tener una homogeneidad entre todos los coches, $207.000, 180 y tantos mil euros tienen la culpa. Es un cochecito económico, barato. Cuenta con un reloj de diamantes en su salpicadero, nada más y nada menos, aire acondicionado purificador del aire interno de una manera excepcional y, bueno, lleva en la parte trasera, en su maletero, un cesto que se ha llamado cesto Mulinar, que es un cesto de Bignic. Solo el cesto que estamos viendo en nuestras pantallas vale 32.000 euros. Es una cosita también llevadera. Un SUV de lujo absolutamente espectacular. Pasamos al segundo que hemos analizado, que es el Lagonda Taraf. Esta marca, Lagonda, es una marca de lujo de Aston Martin, para que los que no lo sepan. La palabra Taraf significa en árabe lujo supremo, y no es casual. 1 millón de euros tienen la culpa de este lujoso e espectacular coche. Es una berlina que es probablemente la más cara del mundo actualmente. Alcanza 313 kilómetros por hora, con una comodidad espectacular y con unos asientos traseros e interiores en general absolutamente de espectáculo. Es todo piel, por todos sitios, es todo lujo llevado al máximo de los niveles. Aparte, la gran tecnología que conlleva este coche, que es excepcional. Hay muy poquitas unidades fabricadas, 120 es la información de que disponemos para el mundo entero, y muy pocas personas que sean posesores a nivel mundial de esto. Pasamos al tercero, el Mercedes Maybach Clase S. Maybach es la marca de lujo de Mercedes. Hay en nada. Es decir, ser más lujoso que Mercedes dentro de su propia marca es un espectáculo. $186.000 de nada, con unos asientos traseros de espectáculo y con una configuración prácticamente de spa, que incluye masaje, temperaturas, todo tipo de cosas en su interior. Dispensador automático de perfume con un aroma muy especial y cambiable también directamente desde la tecnología del coche. Cuenta con el asistente de Mercedes MBUX con inteligencia artificial que autoaprende y que además no solo aprende, una vez que ha aprendido, enseña al conductor y a los ocupantes la mejor manera de circular en un coche de esta categoría con la comodidad espectacular. Y hablamos ahora de un SUV espectacular que es el Karmann King, así se llama, Karmann King, 1,9 millones de euros. Otra cosita. ¡Qué barbaridad! Pero ya en diseño. Sí, parece arquitectónico. Es un espectáculo futurista, que cuenta con todos los juguetes necesarios e imaginables en su interior, con una consola de juegos, cafetera, un televisor enorme. O sea, es un espectáculo. Asientos de cuero de caimán, fíjate, nada más y nada menos. Adornos de oro genuino a lo largo de todo el interior. Adornos de oro genuino. Con un revestimiento, por supuesto, a prueba de balas, porque es un coche, pues ya saben ustedes, para qué tipo de personajes. El Range Rover SV Autobiography es un coche un poco más llevadero que los que hemos visto hasta ahora, pero es un SUV de lujo a todos los niveles, con un sistema de respuesta al terreno absolutamente envidiable y capaz de ser aprovechado en off-road, fuera de carretera, de todas las maneras habidas y por haber. Un pequeño salón en su interior, es casi un lujo espectacular. Además, no tiene llave, es una pulsera la que lleva el conductor. Con la pulsera se abre, se cierra el coche y se manejan un montón de posibilidades del coche. Wi-Fi 4G, puertos HDMI, estaciones de carga por todos los lados, etcétera, etcétera, etcétera. Un coche muy a tener en cuenta dentro de la relación de coches de lujo. Cómo no,
podría faltar en esta relación. Bueno, ahí están viendo la pulsera de gestión del Range Rover Serie Especial que acabamos de hablar. Y bueno, cómo no podía faltar en esta recopilación algún Rolls Royce que ahora vamos a ver el Cullinan. El Rolls Royce Cullinan, que por cierto, Ronaldo tiene uno, lo vimos en el programa anterior. Cullinan es el nombre del diamante más grande del mundo descubierto, que vale la broma de $400 millones. El diamante. El coche no. El coche con casi $400.000 se puede comprar. Tampoco es tan terrible. Todas las comodidades interiores posibles. Su clásico y bien conocido paraguas insertado en las puertas que Rolls-Royce monta en todos sus grandes vehículos. En modo off-road es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de terreno con toda comodidad. Y bueno, pues ya estamos viendo esto. Ahí vemos el paraguas, que es una cosa muy simpática, pero que muchos Rolls ya montan hace tiempo. Lujo asiático, en este caso británico, y capacidades fuera de lo común también en off-road. Y bueno, y por último, para completar los 7 que hemos dicho, que hemos llamado los coches más lujosos del mundo actualmente, hemos incorporado una cosa extraña, que es el Tesla Model X. ¿Y por qué el Tesla Model X? Porque creemos que es un lujo tecnológico, más que un lujo asiático, como hemos venido viendo en otros coches. Motor eléctrico, dispositivos de alta tecnología, es el motor y el modelo más lujoso de Tesla y que además conduce por sí mismo ya. Este es el único coche realmente en el mercado capaz de conducir hoy por hoy por sí mismo. Se aparca en paralelo con pulsar un botón, se le puede llamar al coche para que recoja al conductor. Lujo tecnológico, esto es lo que buscábamos en este coche. $106.000 para empezar a hablar de él, puertas ala de gaviota hemos visto, y un volante pues tipo avión, que además se puede utilizar perfectamente para los videojuegos con la pantalla central que tiene el coche. O sea, él no va más. Tecnología al máximo nivel. ¿Cuántos coches de estos podríamos tener en nuestros garajes? ¿Hasta dónde llega la imaginación? Y veamos en unos años, porque si en los últimos hemos sido capaces los seres humanos de crear esto, que deparará al mundo del motor, que de por sí es uno de los más tecnológicos, innovadores y de los primeros en todo tipo de avances. Bueno, pues ahora sí que nos vamos a quedar con Carlos en nuestra sección de motociclismo y les adelanto que nos vamos a la gran carrera. Hoy nos sumergimos en MotoGP. Bueno, Carlos, nos vamos a la carrera por excelencia, MotoGP, para empezar un poco y contextualizar, si te parece. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus 4 pilares básicos para el desarrollo de una carrera en MotoGP? Bueno, hay varias diferencias con lo que las personas conocen que es la Fórmula 1. En MotoGP hay unos entrenamientos libres del viernes, lógicamente, que de ahí por tiempo se selecciona a los 10 primeros y se producen para la que se quitan y el resto corre la Q1. Los 2 primeros de la Q1 pasan a la Q2 para ya completar la parrilla de salida. De tal forma, esto se hace simplemente para quitar, para poder sacar los tiempos con menos cantidad de motos en pista. Y bueno, después quiere decir que después la Q2, que es desde el primero al 12, son los 10 seleccionados primeros más los 2 primeros que han quedado en la Q1, ¿no? Y eso es lo que se confecciona en la parrilla de salida. Eso en cuanto a potencias. Potencias, pues de eso hay rumores, porque nadie da la potencia real, pero bueno, ya hace tiempo que pasaron de los 270 caballos las MotoGP, o sea que a partir de ahí, imaginación al poder, ¿no? Vamos a intentar explicar algunos gestos que quizás a los habituales o habituados que estamos a ver carreras ya nos casi pasan desapercibidos como normalizados, pero que todos tienen mucho sentido en cuanto a la técnica de conducción al pilotaje. Por ejemplo, en frenadas. Acostumbramos a ver cómo algunos pilotos sacan la pierna en el momento de frenar. ¿Por qué? Sí, eso es curioso porque, bueno, yo que he sido piloto, pues esa práctica te da una sensación de seguridad en la frenada. Tiene una razón técnica, aunque no sea de voz populi, y es que siempre, si os fijáis, siempre se saca la pierna al lado de la curva que viene. Es decir, si saca a la derecha, es que la curva viene a la derecha. Eso se desplaza, es por el tema del centro de gravedad. El centro de gravedad se desplaza a favor de curva y además
siempre en frenada, que quiere decir que cuanto más masa pones en el eje delantero, pues se mejora un poco la capacidad de frenada. Además de la aerodinámica, porque el coeficiente CDX, al sacar la pierna, pues siempre ayuda un poquito, aunque sean en pequeñas dosis, pero claro, en la alta competición se mueven en pequeñas dosis. O sea, simplemente por poner el centro de gravedad en una situación más a favor en esa situación. Si hay algo típico en las carreras de circuito, en la moto deportiva, son las tumbadas y esas rodillas en asfalto, aunque tenemos ópticas en las que se aprecia cómo el piloto en su totalidad, incluso con el casco, están a escasos centímetros del asfalto. Esto es necesario, entendemos, ¿no? Sí, es por la misma razón. Se desplaza la masa del piloto, se desplaza a favor de curva, y para que hay dos fuerzas, eso sería más largo de explicar, dos fuerzas, una fuerza centrífuga que hace que la moto tienda a levantarse y una fuerza gravitatoria de la masa que tiende a la moto a pegarse al suelo. Esas fuerzas, pues cuanto más desplazas el centro de gravedad a favor de curva, pues tienes más posibilidad de contrarrestar la fuerza centrífuga. Es decir, puedes inclinar a la velocidad que se curva la curva, que se toma la curva, puedes inclinar más grados. Da cuenta que se llegan a grados de 62 grados de inclinación, que era impensable. Y con esos grados, la pierna y el hombro se da pues con el hombro, con el codo. Incluso los pilotos tienen que recoger la pierna porque si no les cabe entre el carenado y el asfalto. O sea. Es impresionante verlo, pero ya les adelanto que mucho más vivirlo. Siempre se dice, Carlos, y en la moto, pues al final más, las ruedas son los zapatitos de nuestra máquina y el punto de sujeción, estabilidad y contacto con el asfalto, con lo cual importantísimas. En el caso de las grandes carreras como es MotoGP, entiendo que las presiones serán muy estrictas, específicas, se habla de máximos, de mínimos. Explícanos esto, por favor. Bueno, esto es un tema relativamente novedoso de hace pocos años para acá. A partir de que en MotoGP y en otras categorías como en Superbike hay monomarca, es decir, hay un proveedor, una marca de neumáticos que provee a todos los pilotos, pues tienen la responsabilidad de normalmente llevan tres compuestos, bueno, pasa igual que en Fórmula 1, llevan 3 compuestos de goma en cada circuito, que lo decide técnicamente el fabricante, porque no es lo mismo que corren como se corren a nivel mundial, pues hay sitios donde la temperatura de asfalto puede llegar a 60 grados, hay otros que no pasan de 30, en fin, depende de las circunstancias, el fabricante lleva 3 compuestos. Pero ¿qué pasa? Que los compuestos, la deformación de carcasa por las presiones se produce en cuanto, digamos, todos los equipos buscan el mínima presión para que haya más deformación de carcasa y por consiguiente más cantidad de goma en contacto con el asfalto, que eso es más grip, es una ventaja que tiene sobre él. Y buscando eso, los equipos buscan el límite que choca frontalmente con la seguridad que expone el fabricante. Con eso se estableció unos mínimos que da el fabricante y entonces... ¿Y por qué? Porque si pasas de unos límites que pone el fabricante, hay un movimiento entre lo que es la zona de rozadura, que es la que ves con los ojos, la que contacta con el suelo, y la carcasa, se produce un calor excesivo que puede perjudicar. Y entonces, por seguridad, el fabricante te da unos mínimos. Esos mínimos se los controla la organización con unos sensores de presión a nivel de Bluetooth y te da unas vueltas mínimas por debajo de ese mínimo, porque lógicamente cuando salen siempre por temperatura sube y entonces todos los que han rodado más vueltas en ese mínimo pues son sancionados después al final de carrera. Aquí todo está medido no a la décima, a la milésima. Ahí, y incluso en nuestro programa, Alexia, vamos a la milésima de segundo. Cierto. Con temas interesantes que tratar. Pero vamos bien de tiempo, Valeria Oliveros, hoy en los mandos técnicos, que no le hemos saludado, así que todavía nos quedan 10 minutitos y vamos a aprovecharlos muy bien con la adrenalina a tope, ya que estamos en plena emoción, pues seguimos en competición. En este caso, nos vamos a los bólidos de la Fórmula 1. Pues
Pues ya saben, como leitmotiv del programa y especialmente de esta sección, queremos adentrarles en ese mundo menos conocido y accesible de la Fórmula 1. Y hoy tenemos varias informaciones, datos, curiosidades, sorpresas que contarles y mostrarles, como siempre, única y exclusivamente aquí en Ecos del Motor. Bueno, algunas cosas que no todo el mundo conoce y que, sin embargo, son curiosas y que creemos conveniente contarles. Ya saben que lo nuestro es eso, contar cosas de dentro. Empezamos a hablarles, si les parece, de la eliminación de los repostajes en Fórmula 1. La última vez que vimos un repostaje de carburante en el pit lane de la Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Brasil de 2009, porque a partir de aquel momento la legislación y las normas internas han prohibido la realización de este tipo de repostajes en los pit lanes. Con muy buen criterio, en mi modo de ver. Con muy buen criterio, porque se evitan pues todo tipo de accidentes que han sucedido a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Y además, la Fórmula 1 también está siguiendo el camino de la electrificación, con lo cual los combustibles pues pasan a ser un tema a años vista secundario. Nos gustaría recordar en Alemania en 1994 el incendio de Verstappen. Fue muy sonoro en el pit lane y son cosas que hay que evitar. Es que el combustible es peligroso y Carlos lo sabe muy bien porque no es solo en Fórmula 1, también en motociclismo. Es un tema sumamente peligroso en los pit lane. De hecho, la normativa en motos, igual que en coche, hay bomberos en el pit lane. En cada box hay bomberos, por lo menos en moto hay un bombero en cada box. Ahora ya, como no hay repostajes posibles, los bomberos están por si ocurre algo dentro. Exactamente, dentro del box. No fuera. Bueno, también comentarles que ha cambiado el combustible en la Fórmula 1 hace ya tiempo. Visto el camino que se está emprendiendo hasta la plena sostenibilidad en 2030, también en la Fórmula 1, hoy por hoy el carburante es el que llamamos combustible E10. El E10, que es un 90% de combustible fósil mezclado y ecológico con un 10% de etanol. Con lo cual el etanol pasa a ser un poco más secundario de lo que fue en la Fórmula 1. Reduciendo la emisión de gases, realizando una cierta pérdida de potencia en los bólidos, que bueno, apenas se nota y al final los pilotos se han acostumbrado y bueno, esperando que con el paso de los años las estructuras en Fórmula 1 también vayan cambiando. Pero que sepan ustedes que hoy el combustible, hay gente que piensa que se le echa gasolina súper a los coches, para nada, es otra cosa completamente distinta. Y perdón, ¿y en motos, Carlos? En motos está reglamentado, son gasolinas que se llaman gasolina de laboratorio, que está, por ejemplo, la cantidad de alcoholes está un poco más por encima de la normativa de gasolina de poste, pero es común, es una normativa para todos los equipos. Incluso hay proveedores, igual que los neumáticos, proveedores de gasolina en exclusiva para todo el campeonato. Como tiene que ser. Bueno, saltamos a otro tema también curioso. ¿Sabían ustedes que en el circuito de Mónaco es el único en el que históricamente no se ha llevado el correspondiente proceso de viernes pruebas, sábado las clasificaciones, domingo carrera? Porque los viernes durante muchos años han sido de fiesta. Fórmula 1 no se corre los viernes ni se hace ningún tipo de tal. Se pasaba a los jueves las pruebas de circuito y el viernes descansaban. El sábado se realizaba el trabajo de clasificación y el domingo las carreras. Que algo tendrá que ver con la peculiaridad de este circuito único urbano de todos ellos. Bueno, está más relacionado, os va a sorprender, con una tradición de festividad, visto que los jueves, en Mónaco es un festivo, es el festivo del Día de la Asunción, y lo que se pretende en Mónaco es que crezca el número de personajes en Montecarlo viendo las carreras, con lo cual por eso se ha venido haciendo. Esta costumbre, se ha cambiado a partir ya del 2020, que se ha ido cambiando, pero aún sigue estando ahí vigente. Solo Mónaco. Y luego, ¿cómo no hablarles del número 13 en la Fórmula 1? Es una curiosidad muy simpática. El número 13 en la Fórmula 1 está literalmente prohibido. No existe ningún coche numerado 13, no existe ningún box con número 13 y no existe un solo aditamento, casco, guantes, nada que pueda llevar el número 13. En el mundo de la moto lo mismo. Ángel Nieto, 12+1. No, eso es personal de cada uno. ¿Sí? No es la misma rigidez ahí.
Yo me acuerdo con el Jarama, al principio, durante muchos años, el número 13 de Vox no existía. No, claro. En Fórmula 1 no solo no existe, sino que hay un motivo. Y les voy a contar muy rápidamente. El 13, históricamente, ha causado graves conflictos. Por ejemplo, en 1925, el 13 causó 2 muertos en circuito. El 13, pues ha producido incendios, abandonos, fracasos de todo tipo a quienes han llevado este número. Y bueno, la última vez que se utilizó fue en 1915-14, que lo hizo Pastor Maldonado, y se tuvo que retirar de la Fórmula 1. Con lo cual el 13 no existe, está prohibido. En moto te puedo decir que yo tenía un piloto que elegía él. Hay pilotos que eligen un dorsal y se lo respetan. Y que tenía el 13, corrido durante años. Ismael Bonilla se llamaba, el pobre, pues tuvo un accidente y falleció, pero ha corrido con el número 13 toda la vida, después que se retiró. Pero mira cómo acabó. No quiero decir nada, pero... No, pero ya se había retirado y no dio el número 13, pero durante estuvo corriendo muchos años con el número 13 y no tuvo mala suerte especial. Al final ahí ser más o menos susceptible, ¿no? para estas cosas, supersticioso. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos, Valeria, directamente al último de nuestros vídeos, porque les vamos a mostrar, ya les adelanto, que hablaremos de las hadas, de los sistemas de asistencia y de conducción que ya incorporan todos los vehículos, pero será en próximas ediciones, porque no queremos hoy cerrar Ecos del Motor sin que vean, fíjense, si han visto las mayores joyas en el asfalto. Les mostró Javier en el programa anterior los coches voladores. Pues hoy nos vamos con ellos al mar. Nos vamos a ver dentro de nuestra sección de tecnología, vamos a ver los coches que vuelan. Lo he recordado al revés, Javier, ciertamente. Los de navegación y hoy los voladores. Al revés. O al revés. Entonces lo habíamos dicho bien. Lo dicho bien. Soy yo el que lo he dicho mal. Bueno, que hay coches por tierra, por aire y por mar. Ya está. Bueno, vamos a ver los coches que navegan. Ya en el programa anterior vimos los que vuelan, pues ahora vamos a ver los coches que navegan. Hay muchísimas historias de los coches navegantes a lo largo de la historia. Se han hecho muchos prototipos, muchos tipos de coches de este estilo. Aquí veremos fundamentalmente un coche egipcio que se acaba de sacar al mercado y que está en venta. Ahí lo están viendo ustedes. Es un fuera borda en todos los sentidos, pero que llega hasta el mar o hasta el agua o hasta el río o hasta el lago circulando por carretera. Y además es un superdeportivo. Hemos seleccionado para comentarles algunos de los coches navegantes, coches anfibios, que en la historia han marcado terreno. Hoy por hoy están ahí. Hubo, por ejemplo, un Volkswagen en el 1944, que era el Volkswagen Type 166, que pues era el Volkswagen nadador. Ha habido un coche llamado Gibbs Aguada en el 2004, que alcanzaba 160 kilómetros en asfalto y 48 sobre el agua. No es ninguna tontería, son coches para el que necesite en un momento dado hacer las dos gestiones, por carretera y por agua, pues utilizarlo. El famoso Lotus Spirit Turbo de James Bond, que no solo navegaba, sino que además era submarino, y no era cuento, era real. El Amphicar Model 770, que en 1961 en Estados Unidos daba unas prestaciones absolutamente descomunales. Y el más conocido de todos, que fue el Ring Speed Splash, que es un coche que, muy espectacular, ahí lo tienen, absolutamente llamativo. Que lo sepan, que si quieren un coche para navegar y para ir por carreteras con altas prestaciones, los tienen ustedes disponibles en el mercado ya en este momento. Es impactante ver cómo mantienen estéticamente la concepción de vehículo con sus ruedas, pero navegan como un fuera borda. Adiós, ferries. Ya tenemos coches en los 3 medios. Bueno, pues lo dicho, con estas sorpresas hasta el último de nuestros segundos nos despedimos hoy. Edición de esta semana de Ecos del Motor, que vuelve, como siempre, el próximo viernes a las 12, si nos ven en directo, o a continuación en todas las plataformas y a través de todos los medios de Global Click Comunicación. Muchísimas gracias, Javier Gete, Carlos Morante, Valeria Oliveros en los mandos técnicos y a nuestro CEO Javier Lillo. Que pasen muy bonitos días. Adiós.